Bienvenido y quiero felicitarte por apartar este espacio para profundizar en la palabra de Dios. Ahora vas a escuchar un mensaje de la Iglesia Bautista Highview en español en Louisville, Kentucky, en Estados Unidos. Nosotros existimos para llevar a todas las personas a conocer y seguir a Jesús. Deseamos ser una iglesia bíblica, una iglesia cristocéntrica, centrada en el Evangelio, que tiene una predicación expositiva. ¿Qué es una predicación expositiva? Es aquella predicación que se enfoca en el texto bíblico, busca interpretarlo bien y aplicarlo legítimamente a la vida de las personas. Ahora, yo quiero invitarte a que no solo escuches la predicación expositiva, sino que tú seas un oyente expositivo, que seas un oyente que abre su Biblia, que busca en el texto, que trata de entender la Escritura y aplicarla a tu vida. Oramos que Dios bendiga su palabra y que tú puedas conocer más a Cristo. Amén. Pueden sentarse y abrir sus Biblias en Éxodo capítulo 25. Gloria a Dios por esta iglesia, por el grupo de la alabanza. Gracias, hermanos, por dirigirnos y animarnos a cantar al Señor. Vamos a estar viendo hoy Éxodo 25, 26 y 27. Comienza esta nueva sección en Éxodo que tiene que ver con la construcción del tabernáculo, lo que iba a ser después el templo, ese lugar especial donde Dios iba a estar en medio de Israel. Voy a leer estos primeros 9 versículos del capítulo 25 de Éxodo y luego vamos a orar que el Señor bendiga este tiempo y comenzamos. El Señor habló a Moisés y le dijo: dile a los israelitas que tomen una ofrenda para mí, de todo aquel cuyo corazón le mueva a hacerlo. Ustedes tomarán mi ofrenda, y esta es la ofrenda que tomarán de ellos: oro, plata y bronce, tela azul, púrpura y escarlata, lino fino y pelo de cabra, pieles de carnero teñida de rojo, pieles de marsopa y de madera de acacia, aceite para el alumbrado, especias para el aceite de la unción y para el incienso aromático, piedras de ónice y piedras de engaste para el efod y para el pectoral. Versículo 8, puedes subrayar lo importante en todos estos 3 capítulos. Que me hagan un santuario para que yo habite entre ellos. Conforme a todo lo que te voy a mostrar, conforme al diseño del tabernáculo y al diseño de todo su mobiliario, así ustedes lo harán. Vamos a orar. Señor, no puedo predicar esto sin ti, Señor. Te pido, Dios, que purifiques, Señor, mi mente, mi corazón, mi vida, mis labios, mientras hablo tu santa palabra, perfecta, inspirada, infalible, poderosa, gloriosa. Y que tu Espíritu Santo sea enseñándonos tu palabra. Que tú, Señor, seas pastoreando nuestros corazones. Que tú, mi Dios, seas avivándonos en nuestro amor por ti, nuestra relación cercana contigo. En el nombre de Jesús, salva personas hoy y santifica a tu pueblo. En el nombre de Jesús. Amén. Recuerdo que mi hermano gemelo, Juan Pablo, siempre tenía un mejor amigo desde muy pequeño. A veces era uno, a veces era otro, ¿verdad? A veces fulanito, a veces menganito, pero siempre había un mejor amigo. Y siempre le preguntaban: Juan Pablo, ¿dónde está tu mejor amigo? Y él siempre podía decir: mira, este es mi mejor amigo, pues en ese momento, ¿no? A mí me costaba mucho más. Realmente fue muy difícil para mí decir en algún momento: esta persona es mi mejor amigo. Quizá jugaba fútbol con algunos, quizá hablaba con otros, pero era difícil para mí pensar quién sería mi mejor amigo. Esa idea de quién es tu amigo, si eres una persona que hace amigos o no, es precisamente lo que vemos aquí, que es el mensaje del tabernáculo. Porque cuando Dios ordena establecer el tabernáculo, para ponerlo en palabras sencillas, lo que está diciendo es: quiero que esta estructura en medio de ustedes
pueda decirle: Dios es tu amigo. Quizá alguien te lo dijo a ti, seguro alguien me lo dijo a mí y cambió mi vida. Dios puede ser tu amigo. Tú puedes hablar con Él, Él puede hablar contigo, pueden caminar juntos. Y cuando lo conoces realmente como amigo y eres un amigo de Dios, como la Biblia le llama a Abraham, vas con Él a todos lados. Recuerdo que por fin, cuando conocí al Señor y Él me salvó, por fin podía decir: tengo un mejor amigo. Dios es mi mejor amigo. Y cuando iba caminando a mi trabajo, estaba hablando con Dios. Y cuando estaba yendo a esperar en un banco, estaba ahí pensando y hablando a Dios. Y cuando iba a acostarme, estaba aprendiendo de Dios, y Él es mi amigo y Él ha sido mi amigo, y podía decir: Él es mi mejor amigo. El pueblo de Dios debía entender esto, que el Dios que los había rescatado de Egipto no solamente era un Dios poderoso que los rescató de Egipto, no solo un Dios santo que les dio los mandamientos, pero un Dios cercano que viene a vivir con ellos, para habitar con ellos y para tener una relación de amistad, de cercanía, de convivio, de compañerismo, de amor con ellos. Y para eso el tabernáculo se establece en medio de Israel. Esa es la meta de este sermón, que al estudiar el tabernáculo, los cristianos que estemos acá aprendamos a ver a Dios como cercano, amoroso y deseoso de convivir con nosotros. Qué buenas noticias son esas. Porque esto no dependía de qué tan perfecto, bueno, justo, obediente era Israel, porque Dios fue el que tuvo la iniciativa de establecer ese tabernáculo y decir: yo deseo convivir con mi pueblo escogido. Es su elección primeramente la que establece la relación personal y el deseo de estar cerca de ti, de amarte, de desearte. Así que para lograr esa meta en el mensaje de hoy, vamos a tener 3 puntos, y son los 3 propósitos del tabernáculo. Es el título del mensaje de hoy: los 3 propósitos del tabernáculo, lo cual se puede resumir en estos 3. El tabernáculo fue establecido por Dios ahí en Israel para habitar, para enseñar y para anticipar. Para habitar ahí en medio de su pueblo y tener comunión íntima con ellos. Para enseñar a través de todas las intrincadas estructuras y elaboradas edificaciones que había dentro del tabernáculo, enseñarles teología. Y para anticipar la venida de la presencia perfecta y plena de Dios en Cristo mediante su encarnación y su salvación final. Esos son los 3 puntos, y esa es la forma en la que vamos a meditar y tratar de recobrar este mensaje de que Dios es cercano, amoroso y desea este compañerismo. Quiero resumir todo esto en una frase que quizá puede sonar complicada, pero yo creo que es importante, y puedes quizá tomarle una foto si quieres meditar un poco después en ella. Y es esta frase: ¿cuál es el propósito del tabernáculo? En el tabernáculo, Dios habitaba con Israel parcial y simbólicamente, en conmemoración de su antigua presencia y en anticipación de una presencia plena en el futuro. Aquí están los 3 puntos. Primero, se enfatiza el habitar, el estar, el tener comunión con Israel. Aunque era una comunión y una habitación parcial, no completa, no plena.
y simbólica, porque apuntaba hacia el futuro. Pero esta conmemoración, en segundo lugar, servía como una conmemoración de su antigua presencia. ¿Cuál presencia antigua? ¿Cuál? El jardín del Edén. Y vamos a ver esto. Pero no solo miraba al pasado el tabernáculo también miraba al futuro. Y por eso no solo es conmemoración de su antigua presencia, pero anticipación de la presencia plena en el futuro. Así que vamos a comenzar con el primer punto. De los 3 propósitos del tabernáculo, el primer propósito es que Dios estableció el tabernáculo para habitar en medio de su pueblo. En ese punto quiero enfocarme en el propósito más general del tabernáculo. Es lo más general, lo más esencial. Y está ahí en el versículo 8 que ya leímos, Éxodo 25:8. Dice que me hagan un santuario para que yo habite entre ellos. Que me hagan un santuario, que viene de la palabra santo, un lugar separado, apartado, especial, para habitar en medio de ellos. Era el lugar donde la presencia especial de Dios estaba ahí. Debemos aquí entender varias cosas. Primeramente, esto de la presencia de Dios. Dios es omnipresente. Dios está en todos lados, ¿sí o no? ¿Cómo es esto de que entonces decimos que Dios estaba estableciendo un tabernáculo para habitar ahí? Si Dios es omnipresente y habita en todos lados. Eso es lo que en teología se conoce como la presencia manifiesta de Dios o la presencia especial de Dios. ¿Qué quiere decir? Que sí, Dios está plenamente en todo lugar, en todo tiempo, porque Dios es omnipresente. Sin embargo, Él hace manifiesta esa presencia. Cuando viene la nube, ¿verdad? Shekinah, ahí en Éxodo, estamos viendo una manifestación de un Dios que ya estaba ahí, pero nosotros no lo habíamos visto. Es lo que dice Jacob en Betel. Cuando tiene el sueño, dice: Dios estaba en este lugar y yo no me había dado cuenta. Él estaba ahí, pero hace manifiesta su presencia. Y especialmente estamos hablando de su presencia para bendición, que es diferente de su presencia para condenación, lo cual principalmente vemos en el infierno, por ejemplo, donde Dios está condenando el pecado con su ira, condenando a Satanás y a los demonios y a todos los pecadores que están en el infierno. Su presencia está manifestándose para condenación, para destrucción, su santidad, su justicia. Así que cuando hablamos de que Dios habitaba en el tabernáculo con su presencia especial, estamos hablando de su presencia para bendecir y para mostrar su bondad y su gloria y su bendición. Y esto sucedió en diferentes lugares en la historia de la redención. Principalmente lo vemos en el jardín del Edén. Dios creó todo el universo, el cosmos, para que fuera un santuario para Él, un gran tabernáculo. Todas las galaxias, todo el universo es un gran tabernáculo para Dios. Sin embargo, Él creó el lugar santísimo, es decir, el lugar especial donde estaba su presencia especial, que se llamaba el jardín del Edén. Vemos que de ahí son expulsados Adán y Eva cuando pecan de su presencia especial, directa y cercana. Y vemos aquí en el monte Sinaí, donde Él otra vez manifiesta su presencia, y hay este regreso de la presencia manifiesta de Dios, y entonces establece el tabernáculo para decir: ahora voy a volver a habitar. Pero es una habitación parcial, por supuesto, no es exactamente igual que el Edén. Es una habitación parcial y simbólica, diciendo: yo voy a empezar la redención de la humanidad, la redención del mundo, porque estoy anticipando con esto mi presencia plena y futura, lo cual es el punto 3. Otra cosa que quiero decir antes de terminar de ese punto es que debemos tener cuidado en cómo interpretar la presencia de Dios en el tabernáculo.
¿Qué significa que Dios vino a mudarse con Israel ahí? ¿Recuerdan que en el primer sermón que dimos de Éxodo estaba explicándoles la estructura de todo el libro de Éxodo? Se puede dividir en 3 partes. La primera parte del Éxodo tiene que ver con el rescate de la esclavitud de Egipto. Entonces Dios se acerca para rescatar. Pero luego no se queda ahí, sino que se acerca aún más, la segunda parte, para gobernar en medio del pueblo. Y ya en la última parte de Éxodo que estamos comenzando ahora, la última parte del libro, Dios no solo se acerca para rescatarlos, para gobernar en medio de ellos, sino ahora para mudarse ahí y vivir con ellos. La pregunta entonces que estoy haciendo es: ¿qué significa esa mudanza? ¿Qué significa esa presencia? Primeramente podemos pensar, quizás significa revelación. Quizá Dios está ahí presente en medio del pueblo porque Él quiere darse a conocer ya. Y si bien eso es cierto, está incompleto. Quizá en su santidad hay una presencia que incomoda al pueblo y le hace caminar con el temor del Señor y pensar: ¿cómo es que yo voy a comportarme? Porque Dios se mudó. Es decir, es como decir que tú estás en un trabajo donde están trabajando todos los días y todo eso, pero una vez al año viene el gran supervisor que va a examinar todas las cosas. Y un día de esos te dice: ¿sabes qué? El gran supervisor ahora va a estar aquí todos los días, todas las horas, se va a mudar acá. ¿Cuál es tu reacción? El supervisor se mudó con nosotros. Entonces la pregunta es: ¿por qué Dios estaba ahí? ¿Solo por revelación? ¿Para ser un gran supervisor? ¿O hay una tercera opción? Y esta es la tercera opción, que lo vemos en nuestro texto. Él estaba ahí no para supervisar, no solo para darse a conocer. Él estaba ahí porque Él quería convivir amistosamente con ellos. Él quería tener comunión y compañerismo amigable. Él quería ser su amigo. El texto anterior, en el capítulo anterior, ante el monte Sinaí, después de haber ratificado todo el pacto, fíjense lo que pasa. Éxodo 24:11 dices: ellos vieron a Dios y comieron y bebieron. No hay un símbolo más cercano, y sobre todo para nosotros que entendemos nuestra cultura cercana, que vamos a hacer un festín y comer juntos. Y Dios no solo hace eso en el monte Sinaí cuando termina el pacto y comen y beben, sino que en el tabernáculo, vamos a ver, Él establece una mesa con panes. Dios no come pan. Otros ídolos, otros dioses le ponen comida para que coma, ¿verdad? Dios no come pan. Vamos a ver que esta mesa tiene que ver con la comunión. El decir: vamos a hacer un festín, vamos a convivir, a conectarnos, a ser amigos, a sentarnos a la mesa con todas las 12 tribus de Israel. Entonces, Dios está ahí, se mudó ahí, está presente ahí para ser tu amigo, para tener compañerismo. Es como un padre que llega después de un viaje largo a ver a sus hijos y decir: wow, ahora está aquí en medio de nosotros en la sala. ¿Para qué? Para disfrutar de sus hijos, para estar con ellos. Para eso Dios está ahí. A tal punto que vemos en Éxodo que el tabernáculo se le llama la tienda de reunión. La tienda de convivir, donde Dios tenía comunión con su pueblo. El
propósito del tabernáculo es ser una tienda de reunión que simboliza la relación entre Dios y su pueblo. Yo quiero terminar este punto diciendo esto. Debemos aplicar esto a nuestras vidas, recordando esto: Dios está con nosotros. Y su presencia no está aquí. Si tú eres cristiano, si tú has abrazado a Cristo como tu Salvador, su presencia no está aquí para juzgarte, ni para criticarte, ni para desecharte. Dios está ahí cerca para tener dulce comunión contigo, como un amigo, como un padre, como un buen Dios. Y eso debemos recordarlo, porque ese es el propósito del tabernáculo. El primer propósito de los tres, el primero y el más importante, es comunión amigable, cercana y amigable con su pueblo. Dios está con nosotros. A veces esa frase es la que le digo a mi esposa, de repente cuando ella está preocupada por algo, o tenemos un desafío, una situación y está estresada, y yo digo: ¿sabes qué? Dios está con nosotros. O mi hija, cuando a veces le cuesta dormir y tiene miedo, y le digo: ¿sabes? Recuerda, Dios está con nosotros. Es cierto, Dios está con nosotros, vamos a dormir. O un amigo, una amistad que tú tengas en tu trabajo, que sea cristiano y que pasó por un momento difícil, y como cristiano tú le puedes decir: amigo, recuerda esto, aunque sea difícil este momento en tu vida, Dios está con nosotros. Porque todas las cosas ayudan a bien a aquellos que aman a Dios. Y Él está con nosotros. Eso, hermanos, es precisamente lo que dice el salmista en Salmo 23, cuando dice: aunque pase por el valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Entonces, en los problemas financieros que estés teniendo, Dios está contigo. En la prosperidad y en la escasez, Dios está con nosotros. En la vida y en la muerte. En problemas de salud, Dios está con nosotros. Quizá tienes cáncer, diabetes, quizá artritis, quizá migrañas, quizá gastritis. Y en todo eso yo quiero recordarte: Dios te acompaña y Dios camina contigo en medio del dolor, queriendo tener comunión íntima contigo. Entonces, el tabernáculo nos recuerda el día de hoy que su presencia es nuestro mayor consuelo y tesoro. Ahora que hemos entendido el propósito general, primer propósito del tabernáculo, vamos al segundo propósito. Dijimos que los tres propósitos son: Dios estableció el tabernáculo para habitar, para enseñar y para anticipar. Lo segundo que vemos es que Dios estableció el tabernáculo para enseñar a su pueblo teología. Primeramente, para enseñarle teología al conmemorar su antigua presencia en el Edén. Casi todo el tabernáculo, el simbolismo que tiene, está conmemorando y representando el jardín del Edén en el pasado. Dios establece el tabernáculo como un segundo Edén, parcial, simbólico e imperfecto. Originalmente, hermano, la humanidad fue expulsada del jardín del Edén, de la presencia de Dios. Ahora en estos capítulos, Dios está restableciendo parcialmente y simbólicamente este retorno a su presencia especial. Y fíjense que los capítulos 25, 26 y 27, yo espero que tú abras tu Biblia y me acompañes en estos tres capítulos. Entendemos que estos capítulos se van organizando de la siguiente manera. El capítulo 25 comienza por lo más íntimo de la presencia especial de Dios, que es el arca del pacto. Y de ahí se va alejando de lo más íntimo de la presencia de Dios hacia los otros artefactos que hay alrededor.
Luego en el capítulo 26 vemos que es un capítulo que habla de aquello que está cubriendo por afuera los artefactos y la presencia de Dios. Está hablando de las pieles y todo eso que está ahí, las paredes. Y ya vemos en el capítulo 27, el capítulo 27, el tercero, vemos que empieza a hablar de lo que está alrededor del tabernáculo, el espacio que hay alrededor y el altar de sacrificios que hay frente al tabernáculo. Entonces vamos paso por paso desde lo más íntimo, que representa otra vez esa presencia especial del jardín del Edén, hasta lo más afuera. El arca del pacto, que comienza en versículo 10 al 22, es un cofre de madera de acacia revestido de oro, que representa el trono de Dios, la presencia de Dios, el lugar donde está Dios de manera especial. Nadie podía tocar el arca del pacto, y por eso tenían que hacer estas varas, que ahí está mal, porque las varas también tenían que ser cubiertas en oro. Todo tenía que ser cubierto en oro. Era de madera, las varas recubiertas en oro, y esas varas eran para cargarlas sin tocar el arca. El arca representa el trono de Dios, donde Él gobernaba como rey a su pueblo. El objeto más santo de todo el tabernáculo. Dios promete encontrarse con su pueblo en ese lugar y hablar desde este lugar. Mira el versículo 22, Éxodo 25, 22. Allí me encontraré contigo. O sea, allí en el arca me encontraré contigo. Y desde el propiciatorio, que es la parte de arriba, es una placa, una tabla de oro puro, es el propiciatorio. Dice, desde el propiciatorio, de entre los dos querubines que están sobre el arca del testimonio, te hablaré acerca de todo lo que he de darte por mandamiento para los israelitas. Ese propiciatorio, esa tapa del arca, era de oro puro, decorada con querubines que estaban diseñados para que se depositara ahí sangre, la sangre del cordero. Nadie podía accesar ahí, solo el sumo sacerdote, una sola vez en todo el año, en el día de la expiación, que por cierto fue el día en que Jesús murió en la cruz. Y simboliza esa tapa y la sangre que se va a poner ahí, el perdón de los pecados mediante el sacrificio de un sustituto, de un animal sacrificado. Esta mezcla entre querubines y la sangre de animales nos muestra cómo, o nos conmemora y recuerda el Edén, como en el Edén precisamente es donde se une el cielo y la tierra, la presencia manifiesta de Dios en medio de su pueblo, y requiere ese derramamiento de sangre para ser perdonado. Ahora vamos rápido a la siguiente, que es la mesa de los panes. Dios lo segundo que ordena construir es mesa para poner panes. Eso simboliza varias cosas. Primeramente, establece el tabernáculo como una tienda de reunión donde hay comida para amistad y compañerismo. Esto es simbólico, no quiere decir que la gente podía entrar ahí a comer. No. Nadie podía entrar ahí. Solo los sacerdotes más importantes tenían que entrar ahí. Pero esos panes tenían que estar frescos, tenían que ser 12 panes, dice después en Números y Levíticos, tenían que ser 12 panes para representar a las 12 tribus de Israel, de tal manera que representa la continua comunión de Dios con todo el pueblo. Estoy teniendo una cena con las 12 tribus de Israel. Esto apunta hacia el Edén, donde había abundancia de alimentos en la presencia de Dios. También vemos el candelabro, el lugar de su presencia. La luz del candelabro simboliza que Dios estaba habitando en el tabernáculo
Como alguien que dice, aquí estoy en mi casa. La luz representa la presencia de Dios. Y esto vemos, esta luz, este fuego, vemos que venía desde que salió de Egipto con la columna de fuego. Siempre Dios estaba representando su presencia con este fuego. También lo vemos en el monte Sinaí con este fuego. Ahora, este candelabro tenía toda clase de detalles que no se pueden ver ahí. Tenía detalles de ramas, dice el texto bíblico. Tenía detalles de flores, de almendro, de copas. Y todo esto simboliza los árboles sagrados del Edén, especialmente el árbol de la vida, ahí donde estaba la presencia de Dios. Y la luz de la lámpara, dice Dios, que debía brillar continuamente, siempre, nunca podía ser apagada, y alumbrar la mesa de los panes, que representaba la comunión con el pueblo, que Dios está constantemente ahí presente. Al final, el árbol de la vida de Edén y la luz del rostro de Dios brillando sobre Israel, ambos representan simplemente a Dios mismo. Otra vez, todo esto representa la presencia de Dios ahí. Estos son los elementos del capítulo 25. Después vamos al capítulo 26 y vemos que empieza a hablar de las cortinas y las paredes. Las cortinas vemos que eran de lino fino y de tela azul y púrpura y escarlata. Esos colores son muy importantes porque, de hecho, leemos en el Nuevo Testamento que había una mujer, Lidia, que era muy acaudalada, muy rica, porque ella vendía púrpura. ¿Qué significa eso? Bueno, que en esa época se valoraba muchísimo esta tela de este color porque era muy difícil de construir, de encontrar. De hecho, estas telas de púrpura y azul y todo esto, precisamente lo que simbolizaba eran materiales apropiados para la realeza, para el rey. Las cortinas que se ven después por arriba son cortinas de pelo de cabra. ¿Por qué? Porque mientras más cerca estaba de la presencia de Dios, los materiales tenían que ser más reales, más de la realeza. Púrpura y escarlata, oro. Y vemos que mientras más se va alejando, la cortina de afuera de pelo de cabra es más común, simbolizando que hay una diferencia entre ese lugar, la presencia del rey. Y también vemos que las paredes son tablas de madera con basas de plata y barras de madera. Y por último vemos que hay el velo, un velo muy importante que se establece ahí para dividir el lugar santísimo y el lugar santo. Vamos a ver, creo que hay una imagen del velo, porque en el velo precisamente tiene estos querubines, esos querubines que precisamente establecen esa separación. Este velo con querubines recapitula nuevamente el jardín del Edén y está diciendo: este lugar de presencia especial es inaccesible y los querubines están protegiéndolo. Recuerdan en Génesis 3:24 dice: expulsó pues al hombre al oriente del huerto del Edén, puso querubines y una espada encendida que giraba en toda dirección para guardar el camino del árbol de la vida. Después vamos a meditar un poco más en el velo al final, pero por último, en el capítulo 27 vemos el alrededor, el altar del sacrificio. Fíjense que ya no es de oro, porque ya está más alejado del lugar de la presencia de Dios. El altar es de bronce. Los materiales empiezan a ser menos de la realeza para simbolizar este alejamiento, esta separación. Y por supuesto que es necesario, porque nadie puede accesar, ningún pecador puede accesar sin haber derramado sangre, el sacrificio, para poder tener acceso a Dios. Al ayudarnos a conmemorar y profundizar en el Edén, el tabernáculo se vuelve muy práctico para nuestras vidas.
Porque al evocar el Edén, el tabernáculo responde a las preguntas más profundas de la humanidad. Que quizá son preguntas que quizá no te has hecho o quizás sí te has hecho. Y son estas preguntas muy profundas. ¿De dónde venimos? ¿Para qué fuimos hechos? ¿A dónde vamos? ¿A qué debemos aspirar? Todas estas preguntas profundas de propósito, de identidad, de orientación humana, se responden en el tabernáculo, que nos llevan de vuelta al Edén y nos hacen recordar: de ahí vienes y ahí te diriges. Busca al Señor y su presencia y habitar con Él todos los días de tu vida. Que esto nos recuerde, hermanos, la importancia de la presencia de Dios en nuestras vidas. Por último, Dios no solo establece el tabernáculo para habitar en medio de su pueblo y para enseñarles teología, todo esto del Edén y de su presencia, y de la necesidad de la sangre ante su santidad, la separación. Eso es importante, los espacios que habían. Era inaccesible el lugar santísimo. Después solo los sacerdotes podían entrar al lugar santo. Después solo los israelitas podían entrar al atrio y los gentiles afuera. Todo esto muestra la separación que debe haber entre el pecador y Dios. ¿Cómo relacionarse con un Dios santo? Entonces, el segundo propósito es que enseña teología al pueblo. Pero el último propósito, para terminar con este último punto, el tercer propósito del tabernáculo, es para anticipar. Para habitar, para enseñar, para anticipar. Para enseñar a su pueblo a anticipar su futura presencia plena en Cristo. Para anticipar aquello que Dios haría en el futuro. El tabernáculo también nos ayuda a contemplar la gloria de Cristo y crecer en adoración a Él. Y voy a dar unos ejemplos de cómo esto nos ayuda a anticipar a Cristo. Primero, el arca del pacto. Otra vez, el arca del pacto simboliza el trono de Dios, de ahí Él reina y habla a Israel como su rey. El arca era simbólica y en última instancia apuntaba hacia Jesús como el verdadero y perfecto rey. Los evangelios, de hecho, nos revelan a Jesús como el verdadero rey de Israel, el legítimo hijo de David, el rey de gloria, el rey de reyes y señor de señores, el que tiene autoridad sobre el cielo y la tierra. Además, hay una segunda cosa importante en cuanto al arca, y es que el arca revela una dinámica que es la dinámica del evangelio de salvación. Quiero leerles esto que dice el escritor Bryan Chapell. El arca contenía el testimonio de los 10 mandamientos dentro del arca, como el resumen de la ley moral. Era un testimonio contra el pueblo de Dios, condenando su fracaso en guardar la ley de Dios, en esa santidad. Sin embargo, el propiciatorio o la cubierta era la tapa de oro sólido del arca. Era el lugar donde se aplicaba la sangre de expiación. Entonces, los 10 mandamientos condenando al pueblo por desobedientes y pecadores, y encima la tapa del propiciatorio para aplacar la ira de Dios mediante la sangre. Cuando la sangre se aplicaba en la cubierta del arca, el pecado de Israel era expiado a través de la sangre del sacrificio sustitutivo y la ira de Dios era propiciada o aplacada. De esta manera la cubierta se convertía en un lugar de misericordia. Todo esto finalmente anticipaba la hora de Jesús. La sangre de Jesús cubrió y expió todas nuestras transgresiones de la ley. La ira de Dios fue propiciada y fuimos liberados para servir al Dios vivo. Ese es el evangelio. Vemos en el arca, vemos en la mesa con los panes que anticipaba la venida de Jesús. Él sería nuestro verdadero y perfecto
pan de comunión que comeríamos en presencia de Dios, reunidos como lo estamos haciendo hoy, como el pueblo de Dios, para tener comunión con Dios al comer estos panes que representan su cuerpo, su propia encarnación y sufrimiento y quebrantamiento. Es más, Jesús se ofreció a sí mismo como el pan de vida para sostenernos, para alimentarnos con la presencia de Dios y la vida eterna. Jesús también es la abundancia que disfrutamos en la presencia de Dios, así como Adán en el jardín del Edén. Y para confirmar todo esto, fue Jesús el que dijo en Juan 6, porque el pan de Dios es el que baja del cielo y da vida al mundo. Señor, danos este pan siempre, le dijeron. Jesús les dijo, yo soy el pan de la vida. El que viene a mí no tendrá hambre. El que cree en mí nunca tendrá sed. Vemos también no solo el arca del pacto y la mesa de los panes, pero también el candelabro. El candelabro con el fuego anticipaba la venida de Jesús. El candelabro simbolizaba la presencia constante de Dios en relación con su pueblo. En el Evangelio de Juan leemos que Jesús era la luz que alumbra a todos los hombres. Juan 1:4. Y Jesús mismo dice, yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Jesús se presenta a sí mismo como la luz de Dios que ilumina el mundo entero, como un candelabro que está iluminando todo el santuario de Dios, que es el cosmos, el universo entero, poniendo ahí la presencia manifiesta de Dios. Jesús es Dios con nosotros. Por último, el tabernáculo completo. El tabernáculo completo apuntaba a Jesús. Jesús es Emmanuel, Dios con nosotros, el que vino a habitar con nosotros, es Dios encarnado. Jesús es la venida de Dios en forma humana para habitar con su pueblo, para tener comunión con ellos, para comer con ellos. Y eso es interesante porque eso es como termina al final toda la historia del Evangelio de Juan, es comiendo en la playa y teniendo esta comunión. Ese es el propósito final de todo, de toda la historia de la redención, de toda la historia del universo, de toda la historia de salvación, de todo el Evangelio. El final es comunión. Y para eso está el tabernáculo. La Biblia dice, Colosenses 2:9, en él habitaba la plenitud de la deidad. En el tabernáculo había una presencia parcial y simbólica, pero en Jesús estaba la plenitud de Dios encarnado. Y famosamente, por supuesto, quiero terminar este punto con esto. En Juan 1:14, y si te llevas un versículo, llévate eso. Juan 1:14. La Biblia dice esto: el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. ¿Sabían que la palabra habitó, el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros? La palabra griega que se usa ahí, que el apóstol Juan usó ahí, no es la palabra griega normal para habitar, que es otra palabra. El apóstol Juan crea un verbo que no se usaba para decir lo siguiente: el Verbo se hizo carne y tabernaculizó entre nosotros. El Verbo se hizo carne y se hizo tabernáculo entre nosotros. Eso es lo que dice el apóstol Juan en griego, apuntándonos precisamente a estos capítulos, apuntándonos precisamente a que Jesús era el cumplimiento perfecto y final del tabernáculo, que cuando Jesús vino como Dios habitando entre nosotros,
Ya no parcial y simbólicamente como el tabernáculo, sino ahora perfecta y plenamente como Dios verdaderamente con nosotros. La palabra tabernáculo se usa por última vez al final de Apocalipsis, cuando se describe la nueva creación. Capítulo 21 de Apocalipsis dice así: entonces vi el cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron y el mar ya no existe. Y vi la ciudad santa, la nueva Jerusalén, que descendía del cielo de Dios, preparada como una novia ataviada para su esposo. Entonces oí una gran voz que decía desde el trono. ¿Qué decía la voz desde el trono? El tabernáculo de Dios está entre los hombres, y Él habitará entre ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará entre ellos. Ese es nuestro destino: habitar plenamente con Dios en Cristo, en un nuevo cielo y nueva tierra por toda la eternidad. Mientras avanzamos a ese glorioso y feliz destino, celebremos que Dios ha venido en Cristo a habitar con nosotros y que Cristo ha enviado a su Espíritu Santo para unirnos a Él y hacernos a nosotros mismos un tabernáculo, un templo, su casa, su lugar de residencia, porque somos el cuerpo de Cristo, parte de ese tabernáculo. Al final, hermanos, el velo que tenía estos aterradores querubines guardando que nadie entrara a la presencia del lugar santísimo, al arca del pacto donde estaba Dios mismo, porque si no iban a morir. Al final, ese gran velo fue rasgado el día que Jesús murió en la cruz. Leemos esto en los evangelios, que el velo se rasgó desde arriba hacia abajo. ¿Y por qué? Porque ese lugar inaccesible que desde Génesis 3 se nos dice que había querubines protegiendo para que nadie entrara a la presencia especial de Dios, y que desde el tabernáculo se establece esa cortina para decir que nadie puede accesar a ese lugar especial de la presencia de Dios, ahora a través de Jesucristo, Él, por medio de su muerte en la cruz y su resurrección, a todo aquel que le tiene como Salvador, le ha dado acceso pleno a la presencia del Padre, acceso al trono de la gracia, de tal manera que tú y yo podemos tener comunión, y tenemos comunión íntima, hermosa y perfecta con Dios en Jesucristo. Así que esta semana, recuerda, Cristo ha abierto el camino y Cristo mismo es tu tabernáculo al cual tienes acceso a Dios por el Espíritu Santo. Los panes, recuerda que deben estar frescos cada día. Los 12 panes de las tribus de Israel deben estar frescos cada día en el tabernáculo, simbolizando que la comunión con ese perfecto Dios cada día. Nada de panes viejos, nada de panes olvidados. Cada día la comunión con Dios debe estar presente cada día. ¿Por qué digo eso para terminar? Porque Dios quiere ser tu amigo, porque Dios desea esa comunión cercana e íntima contigo cada día mediante Cristo en el poder del Espíritu Santo. En lo cotidiano, durante esta semana, mientras lavas los platos, mientras cambias los pañales, mientras haces compras, mientras vas al trabajo, mientras preparas comida, mientras vas a dormir en la noche o te levantas preocupado en la madrugada o te vas apurado a algún lugar, en todo tiempo Dios quiere tener comunión contigo. Y en cualquier cosa que hagas durante esta semana, recuerda el mensaje del tabernáculo: Dios está con nosotros. Vamos a orar. Señor, gracias por tu palabra que nos anima, nos anuncia las buenas noticias de que tú te has acercado y tienes comunión
con los tuyos. Y que esto sea un llamado a todos aquellos que no están en Jesucristo, que no han rendido su vida a Cristo, que no son verdaderamente cristianos, que me están escuchando en este momento. Que sea un llamado y una invitación a venir a ti hoy, a tener acceso a Dios hoy por medio de Cristo, y a no esperar un segundo más, sino entregarse por completo a esta comunión preciosa, íntima y maravillosa con Dios, que solo puede ser hecha a través de Cristo. Y con el resto de nosotros, Señor, ayúdanos a caminar contigo cada día, a vivir para ti. En el nombre de Jesús. Amén.